muchísimas gracias aquí a los invitados hoy. Y lo primero que nada, enhorabuena por las películas que han escrito y que han hecho y sobre todo también por la nominación, que es un premio que siempre da gusto. Y quiero empezar contigo, Javier, y con ustedes, los guionistas de Mortadelo y Filemón, porque me da una curiosidad tremenda cómo coño se escribe un guión para animación. Bueno, ahora os dejo contar, pero esta película, cuando empezamos a escribir el guión, no era de animación. Y la primera aproximación a esta producción era imagen real. Cuando digo no es de animación, claro, hoy en día ya es un poco... Empieza a ser un poco relativo que sí no es de animación, porque era una película de imagen real, pero con una carga tan grande de animación por ordenador que realmente tenía mucho. Pero la apariencia era real y desde luego era con actores, ¿no? Y aunque yo creo, no sé si coincidís, pero yo creo que el hecho de que fuera uno de animación no parecía un condicionante, en principio no parecía un condicionante, pero sin embargo, cuando el guión lo terminamos para una película de imagen real y de pronto apareció la posibilidad, que era la acariciada desde el principio y desechada, pero volvió a reaparecer y renacer la posibilidad de hacer una película de animación, realmente ese guión, o sea, todo valía, pero nada valía. Y lo rehicimos para que esa misma historia y esos mismos diálogos y lo mismo que ocurría pudiera funcionar también en animación, ¿no? Y no sabría definir muy bien cuál es el cambio o con qué parámetros se cambia eso, pero es verdad que hay frases que las imaginas en boca de Pepe Villuela y de Benito Pocino y no las imaginas en boca de un muñeco de 3 dimensiones, ¿no? Hay otra cosa distinta que no sé muy bien definirlo, pero hay otra cosa diferente, que el lenguaje es como muy parecido, pero no tiene nada que ver. Y como tampoco iba a tener nada que ver la solución visual ni la narración, entonces cuando encuentras esas soluciones, pues vas... creo que redondeando, o sea, puliendo el guión, y en este caso sí que la última versión del guión claramente es el animal. Oye, sí hay algo interesante, si me permites, bueno, ahora habla Cristóbal, que hay algo interesante que nos hacía mucha gracia, quiero decir, como estudiosos de guión, que habitualmente presentas a los personajes, tienes que decir quién es el malo, quién es el bueno, pues con el maestro Ibáñez, de pronto todo lo que sabes de la estructura, del primer nudo de la trama, del segundo nudo de la trama, del clip intermedio, todo eso desaparece porque, como bien estábamos hablando con Javier el otro día, en la primera viñeta es Jimmy el cachondo ha llegado a la ciudad, lo hemos cogido, es el malo. Entonces en la primera viñeta te destroza absolutamente todo. Ya sabes que Jimmy cachondo es el malo, que ha robado algo y que tienes que ir a por él. Y es como suceden las cosas. Entonces es un guión que se basa más en el cómo que en el por qué. ¿Por qué hay que cogerlo? Porque es el malo. Ya está, te has ahorrado, sabes absolutamente todo. ¿Quiénes son Mortadelo y Filemón? Te has ahorrado todo. De tal forma que ese espíritu de Ibáñez es lo que sí hemos intentado transmitir, ¿no? en esta película, dejarnos poseer por Ibáñez, que yo creo que es el Cervantes del tebeo español, ¿no? El Shakespeare del tebeo español, y jugar con esas reglas que habitualmente no son con las que juegas en los guiones, ¿no? Tradicionales, y son divertidas. Ibáñez disparata mucho más que nosotros en cualquier viñeta. Y luego, en cuestiones de presupuesto, por ejemplo, si en el guión real, con personajes reales y actores reales, decíamos, pues un hidroavión que aterriza y tal, o ameriza, ¿eso cuánto dinero cuesta? Tanto. Bueno, pues lo hacemos en animación y será más barato. No, amigo mío, no. Yo recuerdo un momento que teníamos pensado que era un árbol que se combaba en una calle y entonces se disparaba en efecto catapulta y entonces se estudió la posibilidad de hacerlo y por los técnicos nos dijeron, ¿cuántas hojas tiene que tener el árbol? Un árbol con hojas no nos vale. Una farola sí la podemos combar. Con hojas sale carísimo. ¿Ves, macho? Pues casi prefiero hacerlo yo, ¿no? Y no sé. Bueno, una de las razones por la que quería empezar también con ustedes por el hecho de que son 3 y no me da la sensación de que el trabajo haya sido, porque a veces firman 3, 4 guionistas y es porque yo alguna vez he firmado un guión con un guionista que no he conocido. Me da la sensación que no es el caso, que ustedes han trabajado juntos y quería llevarlo un poco al tema del trabajo en equipo, porque Jorge, ustedes, David, Carlos han trabajado con un director, entonces me gustaría que hablaran aquí y que se involucraran todo un poco hablando eso del trabajo en equipo. Bueno, pues sí, la verdad es que yo he trabajado mucho mano a mano con el director, ¿no?
y para mí no es muy complicado. También es cierto que luego me preguntan que cómo es el trabajo y me cuesta explicarlo, ¿no? Porque siempre te preguntan, pero bueno, entonces, ¿quién escribe? Y uno dice cosas y el otro escribe. A ver, cuenta eso, ¿quién escribe? Y bueno, pues Él eso, es intentas director, explicarlo y dices... director, guionista, porque hay directores que, bueno, sí, pero tú escribes más, y hay directores que escriben mucho. Sí, en mi caso, tanto con Daniel como con Alex, puede ser que escriba yo, puede ser que escriba él, y de repente yo me ponga a dar vueltas y a decir diálogos y cosas y él lo vaya notando, porque además luego el proceso da tantas vueltas que los diálogos también se van puliendo, se van... entonces al final no sabes quién ha dicho qué ni cuándo ha surgido, ¿no? Lo que tiene de bueno, para mí por lo menos, es dos cosas. Una es que los guionistas tenemos fama de que nos gusta la soledad y estar ahí. A mí no me gusta especialmente, ¿no? Me gusta estar con otra persona y compartir pues esa aventura de encontrar una historia y unos personajes con otra persona, ¿no? Para mí es muy emocionante, ¿no? El momento cuando las cosas van tomando forma. También es muy angustioso, y también compartir esa angustia con otra persona y irte, bueno, venga, vamos a darle una vuelta, no pasa nada, tal, se nos ha caído el mundo, pero ya lo vamos a levantar esta tarde y vamos a hablar de otra cosa, y de repente en medio de la desesperación pues surge una idea y dices por ahí, tal, y vuelves a retomarlo, ¿no? Y sin embargo también cuando las cosas ruedan, pues es como si estuvieras viendo la película completa por primera vez, ¿no? Yo tengo esa sensación de estar viéndola ocurrir en una habitación, ¿no? En el vacío. Y el momento, por ejemplo, en que llegas al final, la primera vez que llegas ya a encontrar un final y empiezas a darle forma verbalmente, normalmente, porque normalmente, por lo menos mi forma de trabajar es que vamos intentando contarnos la película el uno al otro y avanzándola sin escribir nada, simplemente a base de ¿Dónde diálogo. lo hacen? Por ejemplo, ¿en un bar, en tu casa, en la casa de él? ¿Eligen un sitio para...? Bueno, pues con el tiempo ha habido muchos cambios, ¿no? Pues con Alex yo empecé dando vueltas por la Gran Vía, hasta que ya no pudimos dar vueltas por la Gran Vía, pues porque todo el mundo le conocía y entonces era imposible hacerlo, ¿no? Luego en su casa, luego en mi casa, con Daniel pues también hemos trabajado mucho en mi casa. Pero bueno, pues eso, cambias de escenario, de repente necesitas irte, necesitas... ¿Por Skype también has trabajado? No, no me gusta trabajar por Skype, la verdad, me gusta estar en persona, hay otra energía distinta. Parece una tontería, pero el Skype te da una frialdad que, sobre todo cuando estás en los momentos más importantes de eso, de definir personajes y de darle de verdad forma a la historia, ¿no? Que es la parte más cruda del trabajo. Me gusta estar con la otra persona, ¿no? Y sentir eso, porque también de alguna forma es una forma de ver si lo que estás proponiendo funciona, ¿no? Es como tener a otro espectador. Si al que está contigo le motiva y eso hace que surjan otras cosas, ves que vas por buen camino, ¿no? Si tú dices algo y el otro te dice ya, sí, muy bien, pues ya vas viendo que se queda frío, que no consigues, ¿no? Y aparte también el hecho de tener que convencer a otro hace como que es como cuando tienes que contarle la historia a un productor, ¿no? Es como un tormento para los guionistas, pero por otra parte son momentos en los que tienes tantas ganas de convencer que a veces encuentras soluciones o encuentras cosas al contarlo, al obligarte a hacer esa síntesis y contar la historia, de repente te surgen cosas que ni tú mismo tenías preparadas, ¿no? Y bueno, pues sí, no sé, a mí me gusta trabajar en equipo, por eso me parece que me acelera más los procesos. Cuando trabajo solo, pues todas estas cosas las tienes que andar, pues bueno, lo dejas reposar, lo vuelves a mirar, tienes dudas o no las tienes, resulta como más... siempre que trabajas con otra persona, cuando hay angustia es mayor, y cuando funciona la cosa, cuando empieza a correr, va con más facilidad y va con más rapidez, ¿no? No, yo creo que está muy bien, lo ha explicado muy bien Jorge. En este caso, pero solo ha contado las ventajas. Solo ha contado las ventajas, los inconvenientes. Es que habitualmente cuando estás trabajando con otro guionista, por ejemplo, ahora mismo la situación de Javier, yo no sé hasta qué punto es cómoda o es incómoda, porque cuando se juntan unos guionistas habitualmente ponen a parir siempre al director, ¿no? O sea, siempre se le critica por lo bajo, por lo alto. No, pues en un este poco caso, mito, porque Javier Fesser es un genio. Como quitando su problema con las rotondas, yo creo que es un genio. Entonces, es verdad que es más difícil
explicarlo que hacerlo. Son reuniones, son ideas, son notas que tomas, son conversaciones que tienes, son comidas que se alargan, a veces no porque no son interesantes, a veces se alargan hasta horas que no son horas y todo eso va, sí, o sea, va sacando la media. Sí, bueno, y hay días que no haces absolutamente nada. Y que son necesarios. Y que son necesarios, sí. Y que son necesarios, pero que claro, que es muy difícil contarlo. O sea, creo que lo has contado muy bien. O sea, sencillamente sucede, ¿no? David, tú has hecho mucha serie de televisión. Supongo que el trabajo en equipo también te curte para pelearte con quien sea, ¿no? Para trabajar en equipo, sí. Claro. Yo tengo como carrera de tele, luego he hecho cosas de cine con directores y luego he hecho cosas de cine para mí mismo y también teatro para mí mismo y tal. Entonces sí que noto una enorme diferencia. Lo que ellos describen del trabajo en equipo es realmente, es como lo están contando, pero toda esa especie de momentos de duda, de entusiasmo, de paseo, de humor, de depresión, de un día que no sirve para nada, cuando lo haces solo, lo tienes que hacer igual. Lo que pasa es que tú contigo mismo, y es bastante, a veces, un poco como, ostras, ¿sabes? Que te intimida un poco esa especie de... Y también cuando te entusiasmas también, pero te cuesta a veces entrar en esa zona de entusiasmo y reconocerla como tal, porque no tienes nadie con quien carear, ¿no? Eso, ¿no? Y ese proceso es muy... Yo, claro, recomiendo muchísimo trabajar con gente porque esas conexiones cerebrales creativas inmediatamente las ves en el ojo del otro, ¿no? Lo que él dice, ¿no? Y ahí tienes que tener como una especie de claridad de ideas extra o una fortaleza mental para sacar realmente de ti mismo y desdoblarte y ver si lo que estás proponiendo de ti mismo funciona, ¿no? Mientras que cuando estás con alguien, de alguna manera ese proceso se agiliza, se hace más dinámico y es más divertido, es más ligero, de alguna manera es más... todo fluye de otra manera, ¿no? Y luego ese gran peligro que existe ahora cuando trabajas solo, que es Internet, que es cuando tienes dudas y no estás muy seguro y dices voy a investigar, voy a mirar, voy a meterme a ver qué me cuentan de esto y eso te lleva a otra cosa y se te ha pasado el día tú solo y encima te sientes fatal y luego llega tu mujer y dices no puedo hacerte caso porque tengo que currar y... Tengo que mandar la quinta versión y no... Hombre, también esa es una parte que es difícil, ¿no? La de la gente que vive contigo cuando escribes. Quizá también el trabajar en equipo te libera un poco en ese sentido porque tienes como esas horas de darle vueltas y luego cierras un poco, aparcas pero cuando estás solo pues es difícil porque llegan y tú sigues con tu historia, con tu problema, con no sé qué y la verdad es que te da un poco igual los problemas de los otros pero tienes que afrontarlos porque la vida no se para hasta que tú resuelvas lo que tienes entre manos, ¿no? En ese momento el mundo te estorba y todas las horas del día son pocas y... Pero sería peor si tocaras el trombón, por ejemplo. ¿Estás escribiendo? Carlos, en tu caso... Mi padre toca el trombón. Pues es un problema. La conclusión voy a hablar yo ya que he venido voy a hablar mejor. Te quería preguntar una cosa. ¿Se ha nominado es que no tengo idea, algún guión en gallego anteriormente? No, esta es la primera vez, por eso esto es una de las curiosidades, yo alguna curiosidad porque todas son películas conocidas que han arrasado en taquilla, estrenadas y todo es la mierda maldita, pero entonces voy a sacar un poco las ventajas que tiene el ser el raro, ¿no? Que es la película gallega en gallego y esta vez se empieza a oír hablar un poco de ella, se va a estrenar, no se ha estrenado todavía fuera de Galicia, está finalista a los premios Goya que es raro, porque la mayoría de los académicos viven en Madrid, Barcelona, luego en Andalucía empieza a haber muchos en Sevilla, todo eso, pero en Galicia hay menos, entonces para votar, para estar finalista, no digamos para ganar, votan los académicos, entonces la tienen que ver, que es lo difícil, ¿no? Entonces es el inconveniente de la película, ¿no? Por eso digo que las otras dos películas que hice con él eran gallegas en gallego y solo estrenadas en Galicia. Las intentó estrenar en Madrid por lo menos, pero claro, la competencia es cuando decimos una película española compite con todo el cine americano, que ya está bien, ¿no? Ya le vale y tiene todos los caminos cortados, ¿no? Porque tienen todos los canales de distribución y exhibición normalmente o bloqueados o copados, ¿no? Pero si estrenas una película en versión original subtitulada, compites ya con todo el cine mundial, por otro lado, que tampoco es manco, a lo mejor no es tanto solo el americano, pero es que es todo, ¿no? Es que la película de Azerbaiyán, la película rusa, sueca, china, coreana, japonesas,
todo el mundo, todas las películas de todo el mundo, todas las que han ganado en Cannes, todas las que han ido a Berlín, todas las que han ido a Venecia, todas las que han ido, todas las estrenan en salas de versión original que son mucho menos las que hay en cada ciudad. Entonces la competencia, o sea, aquí quedan los Renoir y el otro, creo que quedan dos, ¿no? Entonces, pues es muy difícil estrenar una película en versión original subtitulada, ¿no? Esta, por el momento, está teniendo tanto éxito que parece, en Galicia, y el que haya sido finalista y tal, que parece ser que la va a estrenar en gallego, que es como tiene que ser, porque la versión original en gallego subtitulada, y como había algún circuito de cine comercial que tenía cierto interés en ella, los Kinépolis y eso parece que la quieren estrenar, pues van a hacer una versión doblada, pero ya doblar la película ya es como la hostia, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Vamos a sacar un momento a Javier de la ecuación y les quiero preguntar a ustedes, ¿se plantearon en algún momento dirigir, o se lo plantearon, lo descartaron, o no se lo plantearon nunca, o no lo descartan? Me interesaría mucho No, yo soy director, realmente. Empecé haciendo, en la época de Meninas Asesinas, precisamente, hicimos los cortometrajes, aquellos de mis amigos, y en fin, me gustaba mucho dirigir cine desde que era pequeño, pero exige una energía que no tengo, o sea, que exige una energía que hay gente que la tiene y gente que no. Creo que es mucho más agradable el oficio de guionista que puedes hacer sentado, ¿no? Habitualmente. ¿Y por qué dirigir? O sea, hay gente que lo hace muy bien, ¿sabes? Hay gente que es como Javier, que yo creo que, sinceramente, o sea, que es uno de los tíos visualmente más potentes que conozco aquí y fuera de España, ¿no? Entonces dices, voy a dirigir... Ha viajado poco, de todas maneras. Que consiste... Eso lo puede hacer cualquiera, o sea, lo difícil es escribir, ¿no? ¿Tú nunca te has planteado...? Pues la verdad es que no, porque no va con mi carácter, no. Y además, yo siempre tengo la sensación... ¿Qué carácter hay que tener para dirigir? Pues mucho carácter. No, bueno, hay que tener carácter, hay que tener... un carácter para convencer a mucha gente de que trabaje para ti, de que te dé dinero para hacer algo. Hay que ser un jefe de equipo, hay que ser una persona que sepa sacar de los demás lo que necesitas, que sepa manipularlos, mucho que más sepa que poner imagen, incentivarlos, que sepa, pues eso, que trabajen para una visión que tú tienes, ¿no? Y hay que hablar con mucha gente y hay que dedicarle mucho tiempo y dar muchas vueltas, y a mí se me acaba la energía en eso, ¿no? Quizá también porque cuando he acabado el guión yo tengo la sensación de haber visto la película ya, o sea, es como si la hubiera visto perfecta, ¿no? En la cabeza, y ya no puedo, ya no me interesa nada de la historia, es como si ya perdiera la perspectiva de ella, ¿no? Es una de las cosas que más admiro de los directores, la capacidad que tienen de mantener la perspectiva hasta el final, ¿no? De estar viendo en el montaje todas las escenas una y otra vez y todas las tomas y tal, y que todo eso todavía signifique algo, ¿no? Porque llega un momento en que ya, cuando lo he vivido, es que es como que ya parece que te da todo igual, ¿no? Yo hice el camino al contrario, de joven, cuando estudiaba, fui director y dejé de ser director, y llegué a la conclusión, no quiero ser director, lo que quiero es ser guionista, porque también pasa cuando estudié cine, ¿no? Estudiamos cine, mi generación empezó estudiando cine, fue la última que ya no había escuela de cine, y se pasó a la Facultad de Ciencias de la Información, Imagen, lo hacíamos universitario. Entonces, cuando entras, yo no sé si es vuestro caso, que seguramente eso, pero cuando quieres dedicarte al cine, quieres ser director, o eres actor, que es una variante, quieres ser actor es otra cosa, pero si quieres hacer cine, quieres ser director, no se concibe otra cosa. Es raro, yo he encontrado alguno que decía pequeñito, quiero ser montador, pero es un raro, macho, es un friki, que se dice ahora, ¿no? ¿Sabes? O mi hija, la que me ha venido a verme, que decía, yo de hacer cine haría el diseño de vestuario. Entonces todos queremos ser director, y cuando te metes en eso, queremos ser director, empieza a hacerlo, dirigir, no sé si lo he dicho ya, llegué a dirigir 13 cortometrajes y un largometraje y un mediometraje que en su momento era difícil, vivía Franco, no sé si eso suena quién era, pero era difícil hacer cine independiente y era estrenarlo y todo eso, ¿no? Me producían y decía, coño, tú vales para esto. Y yo, seguro, cuando me fui metiendo por una serie de tele, dije, no sé si valdré o no valdré. Creo que no, para empezar, creo que no. Porque a veces me decías, que me da igual hacer un plano, otro plano. Digo, ¿cuál hago? Y yo, si es que me da igual. Digo, si no te puede dar igual, tío. ¿Sabes? Que decía, pues lo hacen aquí, lo hacen... Y a veces llegaba cuando dirigiendo, decía, en algún caso sí lo tenía claro, menos mal, algunos sí. Entonces, primer asunto, ¿no? Y segundo asunto, lo que tú dices, ¿no? Para ser director de cine en España hay que hacer relaciones públicas. Si no haces nada, son un puto cortometraje, seguramente te lo paga todavía, pero un largometraje ya son palabras mayores, macho. ¿Tienes dinero por tu casa o realmente te lo paga alguien o te lo subvenciona una comunidad autónoma o algo? O a ver cómo. Entonces tienes
que estar con el whisky en la mano todo el día. ¿Con un productor? Y yo soy insociable. ¿Con un productor qué tal? Ojalá, lo que falta en España son productores. Ojalá hubiera productores de la vieja guardia, eso, de la vieja... de la antigua, que creen una historia, les cuentas una historia con una historia y dices, coño, esta historia es bonita, contratan a un director, a un guionista, a un equipo, a unos actores, esos son escasísimos, ojalá, si tienes un productor, pero una vez que lo tienes, sí, o sea, yo una vez que has llegado y tienes un productor, sí, pero para empezar a pelear, tienes que andar haciendo relaciones públicas, llevándote bien, hay que ser sociable, yo no soy muy sociable, y la puntilla ya me lo dio los actores, trabajando en los cortos, imagínate en los largos, ¿no? Los actores son muy simpáticos, todos son maravillosos, yo los quiero mucho, pero yo no me aclaro con ellos, no me aclaro, no me entiendo, o sea, es que están todos locos, macho, con raras excepciones. Entonces, alguna vez en cuando dices, hostia, este no está loco del todo. Pero a mí me vuelven loco. Tú tienes claro un personaje, se lo dices al guión y dices, ¿y esto por qué? ¿Y por qué hace esto? Y si no está pensando en que... Joder, me dan ganas de decir a que la vieja... Piensa en el cheque, tío. Piensa en lo que te pagan y hazlo, joder. No me vuelvan loco que era de pequeño. Que si se hacía pajar de pequeño, pues no lo sé, eso no lo había justo, eso no lo había pensado. Pero bueno, en principio, el guión lo que tienes es que te lo imaginas perfecto. Luego la puedes analizar al final, que lo haga otro. A mí déjame en paz, macho. Yo es que no quiero... Tampoco es lo mismo, o sea, que es que no hay fórmulas, cada uno. Hay guionistas que solo quieren escribir y otros que solo dirigen, hay mixtos. ¿Y tú cómo te clasificas? Yo me considero mixto, porque realmente me considero capaz de sintonizar con directores que me estimulen, no con cualquiera, pero trabajo mucho en la tele y ahí realmente saco tu servidumbre, es brutal, ¿no? Luego ya, claro, te gusta trabajar con gente que tenga ideas propias y claridad de poética personal, ¿no? Y luego ya empiezas a hacer tus propias cosas y te das cuenta que realmente también te gusta eso, ¿no? Ahora, te tiene que gustar, o sea, no puede ser una cosa que hagas obligado porque mola o porque es súper cool o porque alguien te haya dicho que tienes que hacerlo. Te tiene que gustar estar con actores, te tiene que gustar un sentido plástico de la vida, te tiene que gustar el sentido del ritmo, hablar con los músicos, te tienen que encantar, porque si lo haces a desgana es imposible. ¿No? O sea, si realmente Carlos es el caso, ¿no? Es que no puedes ir a la contra de eso, ¿no? Luego si haces pelis un poco personal, hay una cosa que es el tono de una peli, que es muy difícil de percibir por alguien con quien no te lleves muy bien, no conectes con eso. O sea, es algo que ya no es una peripecia a punto de giro, el personaje hace esto, de dónde viene, cómo consigues llegar a tal, estrategias de guión, ¿no? Sino algo tan intangible como es la textura de la peli, el tono, ¿no? O sea, hay pelis que son muy claras de tono y hay otras pelis como Magical Girl, por seguir con el ejemplo, y dice, no concibo a alguien que no sea Carlos Bermúdez dirigiendo Magical Girl, porque el tono es súper, la duración de los planos, el tamaño del plano, dónde ponen la cámara es raro, es muy personal, es ese mundo un poco así como especial de autor y tal, que ponte tú, si no eres él, a dirigir esa peli. Seguramente desatinas totalmente, ¿no? Entonces, hay como un abanico muy variado de posibilidades, ¿no? Y no siempre es fácil decidir, voy a trabajar para otro y ahora voy a trabajar en mi propio proyecto, porque estás un poco ahí como mezclando un poco conceptos distintos, ¿no? El trabajo para otro y el trabajo para ti mismo, ¿no? Vale, hablando del pluriempleo, una de las preguntas que les quería hacer tiene que ver con lo que comentabas tú y lo que había comentado Carlos. Me gustaría que nos contaran en el momento en el que escribieron la película por la que tienen la nominación, si estaban escribiendo al mismo tiempo alguna otra película, algún otro proyecto, o estaban simplemente enfocados o sea, para dar un poco la idea de cómo se mueve la industria aquí. Yo tuve empleo siempre. ¿Qué industria? Sí, la industria que hubo ya no hay. Hay industria en la tele. La tele es... Sí, es industria, ¿no? Que es lo que decíamos también antes de la velocidad de los guiones. A veces es que es uno tras otro, una serie, tiene que salir uno y otro y otro y otro y otro y otro. ¿Pero tú escribes en la tele de ir todos los días a un sitio o escribes en No, normalmente no. Normalmente no. Hay algunas productoras que trabajan de ir a un sitio a escribir, normalmente en casa. Lo que pasa es que, por ejemplo, las reuniones de guión las tenemos que hacer de equipo de guión. El equipo de guión, una serie de televisión, somos ya bastantes, 4 o 5, de ahí en adelante. Hay que hacerlas en un sitio. Normalmente, hombre, a veces me ha tocado y las he hecho en casa y vienen a mi casa. Y otra vez voy yo a casa de otro y a veces la productora, la distribuidora del sitio, nos trae un local. Entonces, vale, hay una temporada que somos currantes de ir allí. Si tú te organizas y digo, yo ahora quiero hacer esta peli que no tiene nada que ver con lo de la tele, te puedes organizar tu tiempo. Quiero decir, sí, tengo que organizar. Trabajando en tu casa. Es el caso yo, como por ley de Murcia, digo, yo ahora he pasado este año, curiosamente, ahora encima, al final, estoy finalista de esto y tal, pero este año lo he pasado aquí contando intimidades, pero lo he pasado mal porque de pronto tenía trabajo por primera vez en 50 años, ¿no? Y entonces, pues, o no tienes trabajo, que es muy normal en nosotros, no tienes trabajo y no tienes trabajo nada, o tienes 7 trabajos, ¿no? Entonces, en esa época trabajaba siempre en varias cosas al tiempo, siempre lo he hecho, ¿no? Lo que pasa es que, por suerte, hace muchos años, solo de escribir, que luego está lo típico, dicen,
no, yo trabajo, hago el guión, pero es que trabajo de camarero por las mañanas, por las noches. Lo que pasa es que a lo mejor estoy con una película, otra, una serie de televisión, un programa, ahora ya hago menos, pero de mayor lo que quiero ser y que me toca la lotería es para hacer una sola cosa y centrarme en ella. Ya, o sea, lo ideal, yo digo cómo trabajo, pero no lo digo con orgullo, oye, qué guay, que soy mucho... No, una puta mierda, ¿sabes? A mí me gustaría una película, si hago una película, trabajar en esa película solo, joder. No, anda, que no es difícil y no cuesta centrarte en una película, sacarla adelante, poder... O sea, eso el que se lo puede permitir por algo, porque tiene dinero, porque vive otra cosa, porque le paga muy bien, en fin, por muchas maneras que te puedes permitir, es lo ideal, ¿eh? Si yo hiciera una película como Smorga y en ese tiempo solo estuvieran las Smorgas, sería perfecto. Y si te hacía una serie de televisión, pues solo la serie de televisión. Pues a veces he estado haciendo tres películas o series o programas, ya digo, 3 variantes de audiovisual, 3 guiones distintos, y he estado con los 3 en esos 3 horarios. Uno de madrugada hasta la hora del desayuno, que son las 9:30, 10, la mañana, y otro por la tarde. ¿Eso crees que es porque no tengo otro remedio? ¿Es bueno? No, me gustaría estar centrado en una sola cosa, ¿no? De centrarte en un proyecto habitualmente no se dan nunca. O sea, en mi caso también, yo me he dedicado mucho tiempo a la radio, a la televisión, al cine y a la publicidad. Entonces lo vas haciendo compatible, que realmente, ¿sabes? Una cosa alimenta a la otra y una cosa sirve, o sea, la publicidad es una buena escuela también para escribir cine, el cine es una buena escuela para otra cosa. Creo que todos los medios son uno, ¿no? Pero obviamente, vamos, en mi caso, como el del maestro Asorey o el de Cristóbal, con el que coincidí, por cierto, en el 1, 2, 3, sí. Es algo que pongo... Ahí nos conocimos, en el mítico 1, 2, 3. En mi currículum, sí señor. Pues habitualmente estamos en más cosas metidos, claro. Por cierto, Asorey, como te ven el Goya, a Enrique González Macho le da un infarto, tío. Cuando salgas en los agradecimientos... va a flipar. Porque hablas mucho. No, cuando cojo la... Eres un hacha. Cuando cojo carrerilla, tardo, ya ves que tardo, pero cuando cojo carrerilla, no. Lo llevo muy comedido. ¿Cuántas versiones escribieron de la película por la que están nominadas? Es difícil contarlo, ¿no? Es difícil contarle el número de versiones, pero muchas. Lo que pasa, claro, ¿a qué le llamamos una versión? Claro, eso es lo que es donde... ¿A qué le llamamos una versión? O sea, no... Nosotros hemos llegado a teclear versión 11, 12. No, pero, más. Y más. Bueno, 20. Pero ¿a qué le llamábamos la versión 19? Sí, bueno, a veces hace un pequeño cambio y ya le cambias el número. Bueno, no un pequeño cambio, pues quizás cuando... Para nosotros era una versión cuando se la dejábamos a terceras personas, ¿no? Cuando realmente dices, esto que hemos escrito nos gusta, vamos a ver que lo lea el productor, vamos a tener un feedback. Eso para nosotros es más o menos una versión, ¿no? No un cambio pequeño, ¿no? Pero sí, muchas, ¿no? También sí, yo creo que en eso hay una especie de por lo menos desde mi punto de vista, que luego tengo que convertir eso en película, necesito tener la seguridad de que eso funciona, y también esa especie de cosa enfermiza, de perfeccionismo enfermizo, que no sé si es bueno o malo, seguramente es más malo que bueno, pero de ese pensamiento de que todo siempre puede estar mejor. Eso es horrible. La verdad es que en España hay pocos autores, pocos directores como Javier, es que es sorprendente, ¿no? Que sean capaces de crear un mundo visual tan definido, con tanta personalidad en el mundo de la comedia y en el mundo del drama. Yo nunca te lo he dicho, vamos, pero no conozco otro que tenga esa especie de claridad de ideas en dos polos tan opuestos. O sea, que conozco pocos directores que tienen un mundo personal tan claro en dos mundos tan aparentemente antagónicos como es la comedia pura y el dramón profundo, ¿no? Porque el camino es algo trágico y de alguna manera de una comedia fallida, comedia romántica, ¿no? No lo entendieron. No, es muy asombroso, ¿no? Mis respetos, porque entiendo... Pues seguridad poca, pero creo que va en nuestra profesión, creo que también... Es un poco kamikaze, realmente, ¿no? Es decir... No, pero digo que esa claridad de seguridad no es así, pero yo creo que la debemos compartir todos los que escribimos o rodamos, no, pero por suerte no lo hacemos solos, pero creo que la inseguridad es una parte bonita de lo que hacemos. Yo creo que soy una persona muy segura y no tengo para nada claridad de ideas en eso que estás diciendo, vamos, todo desmiento, pero creo que hay algo muy bonito en esa cosa de que no tienes todo seguro, no, para nada. No, ir descubriendo mola, pero acojona. O sea, realmente tienes que ser valiente, tirarte unas piscinas que no sabes cómo van a resultar, ¿no? Es ir probando, abrir caminos, no discurrir por caminos trillados, ¿no? Bueno, eso requiere cierta
entereza, ¿no? No puedes venirte abajo a la mínima porque hay muchos obstáculos, siempre hay algo como muy en contra de todo son superar obstáculos, ¿no? Entonces, si no tienes como claro esa poética de alguna manera, ¿no? Sí, pero por otro lado, por ejemplo, yo creo que hay una cosa que asusta, que por otro lado, que es el repetirte. Eso también asustaría, ¿no? Es decir, voy a hacer una cosa que ya he hecho, que ya sé cómo se hace. Tampoco es fácil, trabajar, o sea, llevar a cabo un proyecto así creativo, teniendo muy claro cuál va a ser el resultado final, pues no creo que se pueda pintar un cuadro sabiendo cómo te queda. Eso es la gente que hace en el retiro, que te lo hace en un momento y son todos iguales, ¿no? Porque si no... ¿Y qué te ha impulsado esta vez para volver a repetir en Mortadelo? ¿Qué es lo que te ha hecho? Pues sí, me apetece volver a entrar ahí. Porque es un proyecto totalmente diferente. O sea, no solo porque sea animación, sino que es de animación porque el proyecto parte de vamos a llevar el TVO de Ibáñez, ¿no?, en lo más cercano posible al cine. El otro caso era, partía del mismo materia prima, de los mismos personajes, pero más mezclándolos con otro mundo que era más el de Petinto, y bueno, es como otra traducción distinta, ¿no? Entonces, por eso partimos de cero y volvimos a leernos todos los TVOs. Como que tenías la sensación de que no habías acabado con esa... Que era como diferente, una cosa diferente, y además ponía a huevo un sueño acariciado desde hace mucho tiempo de hacer una película de animación, ¿no? Y se juntan las dos cosas y... Pero decías que en principio no era así, creo, cuando empezaste con el proyecto... Claro, yo cuando me comprometí con el proyecto es porque tenía este ingrediente de una película distinta y además de animación, que me apetecía. Desde que vi Toy Story dije, ojalá algún día pueda manejar una herramienta así para contar una película. Y lo que pasa es que en una primera investigación de cómo hacer esa película de animación, pues fue completamente imposible. O sea, el presupuesto que teníamos era imposible acometer una película de animación mínimamente ambiciosa. Y entonces, pues ya metidos en ese fregado, pues empezamos a hacer una especie de híbrido. Contaba antes que no es animación, que para el espectador es imagen real, pero tiene muchísimo de digital, ¿no? Pero no olvidando nunca esa otra opción, ¿sabes? Que cuando eres muy testarudo, y es verdad, eso que hay siempre problemas, ¿no? Cuando vas a hacer una cosa, hay un montón de oportunidades de abandonar, ¿no? Eso es un proyecto, una película, te pone en bandeja durante 2 o 3 años un montón de oportunidades para abandonar airosamente, para decir, mira, no hago esta película porque es imposible, yo quiero hacerla, pero mira, el actor me ha dicho que no, este productor se ha caído, la localización sin la cual es imposible será de ruido un terremoto. Hay un montón de momentos que dices, me puedo ir y yo no tengo la culpa. Y ahí está esa... Cuando realmente eso lo quieres hacer, te pones muy pesado, eso lo quieres hacer, pues todos los problemas los vas solucionando y eso convierte en al hacer una película, una aventura bien chula, ¿no? Y no me di nunca por vencido en esto, y la verdad es que en esos año y medio, 2 años de proceso mientras escribíamos, mientras armábamos la película y tal, pues bueno, cambiaron las circunstancias, de repente volvió a aparecer esa opción y acabamos por inmensa suerte, en manos además del estudio que era como la mejor de las opciones, ¿no? Aquella opción que hace 2 años antes era como wow, imposible, chaval, esto es otra liga, esto no... Quiero aprovechar que estás aquí, Jorge, para preguntar y sacar un tema que sale muchísimo con mis alumnos en las clases de la universidad, que es el tema del género, del thriller. Me gustaría que hablaras un poquito de cómo ves la investigación un poco, el preparar para contar una película. Bueno, la verdad es que ya antes de esto, incluso cuando hicimos El Día de la Bestia u otras películas, ya nos planteábamos, o sea, tanto con Alex como luego con Daniel, que por qué no podíamos hacer género, pero que estuviera arraigado aquí, ¿no? Que no fuera una copia, sino que tuviera unos elementos muy españoles, muy propios de lo nuestro, ¿no? En el caso del Día de la Bestia, pues era muy complicado en aquel momento explicar a los productores qué era aquello, porque decían, ¿pero qué es una comedia? Porque parece que cuentan chistes, pero es como de terror, y claro, era una cosa que no acababan de entender. Nosotros a veces se lo explicábamos diciendo, es como El Exorcista, pero en Burgos.
pero no lo veían claro, decían esto no va a funcionar porque esto, o sea, es mejor que hagamos algo, pues eso, imitando, que no se vea que es España, que parezca que estás como en una zona que podría ser anglosajona, ¿no? Son fórmulas que se han intentado. Sin embargo, nuestra idea desde el comienzo ya entonces era, no, es que la gracia de esto es que sea de aquí, o sea, que empaticemos con ellos porque son gente que aunque sean una caricatura o exagerados, pero los puedes reconocer, ¿no? Y de repente esa mezcla de cosas que conoces muy genéricas con algo muy propio, ese choque pues da algo especial, ¿no? Y en el caso ya de películas como Zelda o El Niño, también nuestra idea y lo que intentamos meter en la cabeza de los productores era eso, o sea, si queremos que esta película tenga alguna entidad, tiene que estar totalmente enraizada en algo propio, porque si no vamos a hacer una fotocopia mejor o peor hecha de una película que ya hemos visto, porque estamos en un género que es muy reconocible y no vamos a hacer más que eso, pues eso, una imitación, ¿no? Y también en Zelda hicimos lo mismo, lo primero que hicimos en Zelda fue, bueno, por una parte eso, nos gustaba la idea, vamos a hacer una película de cárcel, un género carcelario, pues te encantan, empiezas a recordar, pero claro, de repente decías, es que sé más por las películas de cómo funciona una cárcel americana que de una cárcel de aquí, porque ya empiezas a pensar los barrotes, la gente con una camisa vaquera que no sé qué. Entonces dijimos, vamos a ir a la cárcel a ver cómo es, ¿no? El negro cachas que te mira raro. Sí, la escena de la ducha, todas esas cosas, ¿no? Los clásicos. Y entonces nos encerramos con la excusa de hacer una proyección de otra película que habíamos hecho previamente. Fuimos a una cárcel y nos encerramos allí con 400 presos a verla y luego tuvimos un coloquio, estuvimos hablando con ellos y bueno, empezamos a investigar, ¿no? Y eso funcionó bien y entonces ahora al hacer El Niño la ventaja es que de repente cuando decimos, bueno, vamos a ir al sur, vamos a hablar con los policías, vamos a hablar con los malos, como los llaman los policías. ¿Conocías algo de ese mundo previamente? No conocía nada. Yo no he estado metido en ningún tráfico. No conocía nada en absoluto. Y nos sirvió de carta de presentación. De repente cuando les decías que habíamos hecho Zelda, pues cambiaban de actitud y te empezaban a contar cosas y bueno, pues hablamos con traficantes que nos contaron un montón de aventuras, que nos ayudaron también a darle un giro porque todavía en ese momento cuando estábamos haciendo esto teníamos un esquema muy general de lo que queríamos con la historia, o sea, había claro el elemento de las embarcaciones y el helicóptero, de que iba a ser como un correcaminos y el coyote, una persecución, esa era la base, pero no teníamos la historia. Y lo que vimos al hablar con ellos era, pues bueno, cosas que nos ayudaron a enfocarla, es pues que más que el dinero, más que todo eso, es la emoción y la adrenalina lo que les motiva, ¿no? Tanto a los policías como a los traficantes, ¿no? Esa sensación de que te estás jugando a la vida, de que estás viviendo una aventura, que llegas a tierra y encima tienes un montón de dinero, que es lo que además luego más echan de menos, ¿no? Cuando ya, porque hablábamos con gente que ya no estaba metida en ello, decía yo echo de menos esa sensación, ¿no? Con el peligro siempre de que la parte brillante, la parte divertida de los chavales, de la aventura pura y dura de ellos, funcione muy bien y luego de repente llegue el valle de ahora vienen estos que tienen que contar que han hecho este operativo, que han hecho estas escuchas, que les han dado esta información, que ha venido la Interpol, les ha dicho esto. Entonces intentamos recubrir eso y hacer que tuvieran también un punto de humanidad y de... Por otra parte es muy atractivo, a mí me gustan mucho las películas, pues eso, sobre todo muchas de los 70, de gente que hace cosas, ¿no? De que comparte un trabajo, ¿no? y que ese mundo se convierte en su mundo, ¿no? En que esa camaradería, ese punto de amistad. Entonces era por otra parte atractivo, ¿no? El poder recrear ese mundo del helicóptero, de la policía y jugar a hacer ese pequeño universo con estos personajes mientras están haciendo un trabajo, no mientras están tomando algo, no mientras están hablando de su vida, sino estamos haciendo algo, estamos en esto, vamos a hacer tal y a la vez tenemos que conseguir crear personaje, crear
vínculos entre ellos, de forma que cuando pase algo, cuando se caiga el helicóptero, te importe ese tío que quizás solo ha dicho 3 frases, pero tienes que sentir como el personaje que está pasando algo importante, que no es un figurante que acaba de caerse, ¿no? Eso es maravilloso porque te pillas siempre en modalidad esponja, ¿no? Tú estás con la historia en la cabeza, sabes que hay 1000 caminos, 1000 posibilidades y todo lo que viene en la documentación, todo lo que viene es valioso, no va a estar en la película, pero es que todo es valiosísimo, ¿no? Claro, yo se lo digo mucho a los alumnos porque hay gente, bueno, guionistas, que quiere ser guionista, que no quiere mover el culo de la silla y estar ahí y enterarse de todo por Wikipedia, y ahí lo que te sale es una mierda. O sea, tienes que salir, bajar, ponerte el mono y ponerte a pico y pala. El caso de ustedes que han hecho adaptación, que la adaptación tiene mucha tela, mucha tela. Me gustaría que me contara un poco, porque el caso, por ejemplo, tuyo, Carlos, la adaptación la han hecho de una especie de clásico de la literatura gallega del siglo XX, y entonces ahí hay que echarle huevo. Lo digo brevemente esto, ¿no? Que sí, había inconveniente porque la Esmorga, que se llama así en la novela, es muy conocida en Galicia, es que es la novela que los chavales les dan en el instituto, los adolescentes, 17, 18 años, la típica lectura obligatoria del colegio sobre la que tienen que hacer el trabajo, Camino, ¿no? Es esta novela, ¿no? Ahora como el Camino de Delibes. Bueno, sí, Camino, en nuestro tiempo era también el Jarama, en un momento así, el Jarama, que era... Suelen poner, ahora yo lo he notado... Has facilitado las cosas porque ya con ver tu película se van a librar de tener que... Sí, ya han ido todos, que es la ventaja por eso, ¿no? Han ido todos que han visto la película y ahora han visto, digo, ya veo la película, no leo el libro, la siguiente generación. Pero la novela es, en cuanto a extensión de la novela, personajes y todo eso, y todo lo que rodea el ambiente, bastante centrado en lo que podría ser una película de cine. Por casualidad y por suerte, ¿no? En el sentido que decir, yo he adaptado otras novelas... Estructuralmente lo tenía más fácil para la adaptación. Sí, la historia la teníamos, la historia y los personajes protagonistas los teníamos, hay que reconocerlo. Luego tienes que hacer eso en imágenes y eso es lo que se lee, porque lo otro es literatura, es la belleza del lenguaje, lo que se... Por ejemplo, la novela es toda contada, es toda una voz, hemos contado, le cuenta la novela del principio al fin, el protagonista a un juez, ¿no? Es todo contado. Y entonces eso es lo anticinematográfico, una cosa contada es literatura, por definición. Entonces, ¿cómo haces de eso imágenes, no? Y era el desafío, pero en cuanto a extensión, en este caso, personajes, historia, estaba, ¿no? Porque la novela, sabéis que la adaptación de novela, en general, cuando os piden adaptar una novela o una vida, dice Adolfo Suárez, no es una novela, pero es una vida, son 70 años, ¿no? 70 años, resúmelo en 1 hora y media. Entonces, normalmente la novela siempre tiene de 500 páginas para arriba. Y dice, me cago en la leche, 500 páginas para arriba. Y un guión tiene 90, 100. Entonces ya en novela, en las 100 de la novela, te tienes que cargar 400 de entrada. Es el primer problema que tenemos. Te dan una novela y dices, me tengo que cargar 400 páginas, a ver cómo lo hago, ¿no? Y luego, por entonces, básicamente es elegir lo que cuentas y lo que no cuentas por un lado, y luego fundir personajes, ¿no? Donde hay 2 personajes o 3, lo conviertes en uno solo, eliminas, personaje eliminado, y luego mucho, que es de lo más bonito, ¿eh? Cuando juntas 2 o 3 y lo hacemos uno solo de ellos, ¿verdad? Porque todos cumplen su función y tienen que estar, no te lo puedes cargar, pero solo puedes poner un personaje, porque ya tienes 7, 8 y no se admiten más. Y entonces, pues, es fundirlo, ¿no? Y eso es el trabajo principal en la novela, y en este caso reconozco que había 3 protagonistas, dejamos 3 protagonistas porque era lo que pedía, luego otros circundando, ¿no? La historia estaba muy centrada en la novela, porque es todo lo que ocurre un día entero, la noche entera, es todo seguido, es un tiempo continuo de los tíos que salen desde la madrugada, todo ese día y toda la noche hasta el día siguiente, continuo, en la ciudad de Orense, dando vueltas por Orense y alrededor, pues privando, bebiendo, comiendo y liando la parda, ¿no? Y entonces eso centraba mucho la historia y los personajes. Entonces aquí tuvimos esa ventaja. Yo soy un poco irrespetuoso con el origen de las cosas que me llegan, es decir, no le doy especial reverencia que sea de tal autor o de no, eso no me importa mucho porque creo que las pelis tienen sus propias leyes, generan sus propias dinámicas, y me da igual que sea García Márquez o Chema Rodríguez, o sea, que eso ni me intimida ni nada, soy un poco destrozón en eso, ¿no? Y yo creo que esa irreverencia a él le pareció bien, porque yo cuestionaba todo un poco, cosas que venían de la novela, y decía, ya, pues que esto ahora es un poco tal, y él tendía un poco a esa cosa, porque tampoco es un dramaturgo, yo sí me siento dramaturgo, ¿no? Y de alguna manera creo que le pude compensar ciertas cosillas que él apuntaba un poco como necesaria herencia de la novela, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, este viaje entre Juan Diego y su cuidadora rumana, yo me parecía desde el principio como una comedia romántica. O sea, era como, tienes los elementos para una comedia romántica, de verdad. Luego ha hecho un drama desgarrador y como sin paliativos, ¿no? Pero yo veía ahí una comedia romántica, o sea, como 2 personas tan opuestas acaban queriéndose, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces,
introduje un poco de controversia de la buena en la revisión de la historia original para precisamente convertirla en un artefacto cinematográfico, porque me parece que tiene, insisto, sus propias leyes. Y en el caso de Mortadelo, por una cosa que decían antes, yo me imagino que ustedes deben tener muy buena relación personal con... Es normal, además, que Ibáñez se fíe de Javier Fesser. Yo, sinceramente, no sé de quién debería fiarse si no. Es decir, después de haber visto el cine de Javier, ¿no?, que hay un mundo propio, porque es verdad que hay mucha gente que dirige cine, pero cineastas no hay tantos. O sea, cineastas, digo, en el sentido de que es gente que tiene un mundo y que lo desarrolla, ¿no? No solo que dirigen películas, que dirigen historias, es gente que tiene un mundo, ¿no? Y en ese sentido Javier lo tiene, como lo tiene Ibáñez, ¿no? Y son... Bueno, pero Ibáñez como autor es especialmente generoso, y es cuando hicimos la primera adaptación, pues mostró con la misma generosidad y con el mismo planteamiento, pero mostró sus... ¿Tú lo conociste personalmente cuando hiciste la primera de Mortadelo? Le conocimos, mi hermano Guillermo y yo, que escribimos juntos el guión de aquella primera película, le conocimos en Barcelona cuando ya había leído el guión y íbamos a conocer su punto de vista, ¿no? Entonces, con todos los miedos que tendría cualquier autor de tal, y sabiendo que las experiencias anteriores no le habían satisfecho especialmente, pues... bueno, pero simplemente quiso exponer lo que de la lectura del guión él deducía, sabiendo que a lo mejor tampoco había sabido verlo. O sea, quiere decir que no era nada categórico para nada, y las 4 cosas que dijo eran como cosas muy esenciales y muy válidas para nosotros, pero no quiso nunca inmiscuirse ni meterse. O sea, es decir, una vez que te cuenta eso tomando una paella, ya quieres ver la película terminada. Y con esa sencillez que tiene, que es, no sé, no pone las expectativas en ningún lado, sabe que eso es, no sé, él está contento y orgulloso de sus tebeos, pero él sí sabe y dedujo desde esa primera conversación que las personas que estábamos introduciéndonos en su mundo lo conocíamos bien. Entonces, bueno, pues eso es una garantía. O sea, conoces bien los personajes, has llegado a esa película porque te encantan esos personajes. Y entonces, bueno, pues eso es difícil de disimular, y eso, pues bueno, pues para un actor dice, por lo menos, igual luego no lo hacen muy bien, pero por lo menos el amor a lo que yo he hecho, el cariño a mis personajes está garantizado, ¿no? Entonces, eso es lo que permitió, y ha permitido ya para siempre, siempre que hemos hecho juntos, hemos hecho 3 proyectos juntos, que es, pues, con la confianza, que es lo mejor que un autor realmente puede darte. Si no confía en ti, es mejor que te diga, no te voy a dar los derechos. Pero si te los da, pues confianza, macho, confianza. Haz esta película como yo la haría. Es decir, ¿cómo la haría yo? Como me diera la gana. Pues hazla tú como te diera la gana. Pues, ¿no? Y así está hecha la película, sin ningún miedo a... Bueno, me dicen que ya... ¿Que ya? Que ya se acabó, señores, se acabó esto. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Mucha suerte mañana a todos. Gracias. Mañana es, ¿no? Sí, mañana. Bueno, muchísimas gracias de nuevo y... Gracias.